Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que trabajabas en un lugar donde, en realidad, no deberías estar? Esos momentos en los que la piel se te eriza porque notas que hasta las paredes esconden cosas que no tendrían que existir. Si alguna vez te ha pasado, déjalo en los comentarios. Necesito saber que no soy el único cargando con esta inquietud, esta sensación pegajosa, como si algo me estuviera observando desde un ángulo muerto. Y sí. Suscríbete. Porque lo que estoy a punto de contarte se vuelve más complicado con cada turno. Me llamo Theodore Brille. Y solo hubo una razón por la que acepté trabajar como guardabosques en Coro Valley, huir. No sé explicarlo del todo. No puedo señalar con exactitud de qué escapaba, pero necesitaba alejarme de algo. Suena dramático, lo sé, pero así fue. Cuando dejé el servicio forestal no hubo escándalo. Solo ataques de pánico que me apretaban el pecho durante las patrullas, y un cansancio interminable que no se iba ni durmiendo. Después de eso, pasé 6 meses saltando entre trabajos temporales, apenas juntando para el alquiler. Mi matrimonio había terminado 2 años antes. Y mi hija ya ni siquiera respondía a mis llamadas. Tenía 34 años, y la sensación de haber perdido para siempre el ritmo normal de la vida. Como si el tren hubiese pasado hace mucho, y yo siguiera de pie en el andén, mirando vías vacías. Entonces apareció un anuncio entre las vacantes federales. Y fue tan extraño que todavía hoy me cuesta creerlo. Era como si alguien lo hubiera redactado específicamente para mí. Guardabosques en zona remota. Contacto mínimo con el público. Salario alto para candidatos calificados. Se requiere autorización de seguridad. Debe adaptarse a la soledad y a reglas estrictas. Y el salario era casi el doble de lo que ganaba antes. Apliqué un jueves. Al día siguiente, viernes, sonó mi teléfono. La mujer que llamó se presentó como Naen Collier. Dijo ser la administradora de una unidad a la que llamaban Secret Land Management. Su voz tenía un tono peculiar, plano, esa forma de hablar de la gente que lleva años entrenándose para decir mucho sin revelar nada. Señor Brille, dijo, su solicitud captó mi atención. Las evaluaciones psicológicas de su puesto anterior indican que usted maneja el estrés descomponiéndolo en partes, en lugar de enfrentarlo de frente. Eso es exactamente lo que buscamos. Debí detenerla ahí. Debí preguntar qué quería decir con eso. Pero no lo hice. En vez de eso, le pedí detalles del trabajo. Es bastante simple, dijo. Usted será el único oficial asignado al área federalmente restringida de Coro Valley, al noreste de Nevada. El valle ha estado cerrado a civiles desde 1986. Antes de eso, se utilizó para pruebas militares, ejercicios de entrenamiento y diversas actividades de almacenamiento. Mi tarea, según ella, asegurar el perímetro, monitorear los sistemas y reportar cualquier cosa inusual según el protocolo establecido. ¿Qué clase de cosas inusuales? Pregunté. Del otro lado de la línea cayó un silencio largo, de esos que erizan la nuca. La mayoría de las veces, los animales activan los sensores de movimiento. A veces son condiciones climáticas. Rara vez, otras cosas. Con el tiempo aprenderá qué tomar en serio y qué ignorar. El proceso de entrevistas duró exactamente 3 semanas. Me citaron en una oficina de campo en Elko. El edificio parecía congelado en otra época, como si nadie lo hubiera tocado desde los años de Nixon. Allí vi a Naen Collier por primera vez, cerca de los 50 y tantos, cabello grisacero, mirada calculadora, como si te pesara con los ojos, como si fueras un problema que debía resolverse. Colocó un expediente grueso frente a mí. Dentro había verificaciones de antecedentes desde mi infancia, información financiera, y contratos llenos de términos como procesamiento federal y remoción permanente del servicio. Lo único que quería era que firmara todo. Cuando firmé la última página, Naen levantó la vista. Debes saber algo, dijo. Este valle no es un sitio de trabajo común. Usted vivirá allí a tiempo completo. Y sin pausa,
empezó a enumerar lo que proveerían: alojamiento, suministros, satélite, internet, generador de respaldo. Todo. Yo reportaría diariamente por radio. Un camión de suministros llegaría una vez al mes. Pero entonces su voz cambió. Bajó un poco. Se inclinó hacia mí. Theodore, en el momento en que acepte este trabajo, no podrá marcharse cuando le dé la gana. Debe quedarse al menos 2 años. Si rompe los protocolos o intenta irse antes de tiempo, habrá consecuencias. Consecuencias legales. ¿Entendido? Y ahí fue cuando lo comprendí con una claridad brutal. Yo estaba demasiado desesperado como para preocuparme. Me dieron 3 días para meter mi vida en la parte trasera de un camión. El camino hacia Corobaley se volvió más opresivo cuanto más avanzábamos. Después de Elko, el asfalto se estrechó y se deshizo en grietas y parches. Hasta que por fin llegué a lo que Nan había descrito, un camino de grava con un letrero de letras descoloridas. Propiedad federal. Prohibido el paso. 18 USC 1382. Seguí esa ruta unas 12 millas entre colinas cubiertas de artemisa y matorrales bajos. En un lugar así, era fácil entender por qué la gente cree en maldiciones y mala suerte. El control apareció casi de golpe. En medio del camino había una barrera. Detrás, una garita pequeña con paredes reforzadas y vidrio espejado. Antes de detenerme del todo, salió un hombre. Rozaba los 60. Se veía frágil, cansado como si llevara años sin dormir de verdad. Vestía un uniforme viejo de guardabosques que alguna vez debió ser impecable. Su placa decía, Ashwood. Usted es Brille, Said. No era una pregunta. Mi turno termina. El suyo empieza. Sin otra palabra, abrió la puerta y se subió a su camioneta, estacionada junto al puesto. Lo seguí. Tomamos un camino de tierra entre 2 lomas. Y mientras avanzábamos hacia una depresión del terreno, sentí algo difícil de explicar, como si estuviera cruzando un límite invisible, entrando en otro mundo. Corobaley se abrió ante mí como una herida enorme en la tierra. Un cuenco perfecto, de casi 8 millas de ancho, rodeado por colinas empinadas. El suelo del valle era pálido, sin vida, cubierto de hierba muerta y tierra blanquecina, alcalina. Por todas partes asomaban restos de estructuras antiguas, cimientos de concreto, esqueletos de metal oxidado, refugios de almacenamiento medio enterrados. A lo lejos se alzaban 3 torres de vigilancia viejas, como pilas de huesos apuntando al cielo. Pero lo que de verdad me recorrió la espalda con frío fue la cerca. Todo el valle estaba encerrado por una malla ciclónica alta, coronada con alambre de púas. Cada 100 metros había un poste con equipo encima, cosas que no pude identificar al instante. Cámaras. Sensores. Tal vez altavoces. Tal vez proyectores. La cerca era nueva. Estaba impecable. Demasiado viva para un lugar que supuestamente llevaba abandonado desde los 80. La camioneta de Ashwood se detuvo frente a un grupo de edificios en el lado norte del valle. La estructura principal era un bloque bajo de concreto, ventanas estrechas y techo plano. A un lado, un garaje, un cobertizo para el generador y una torre de radio de unos 60 pies. Todo parecía funcional. Pero también parecía construido para aguantar algo peor que una tormenta. Nos estacionamos. Ashwood por fin me miró de frente. En sus ojos había una expresión que yo ya había visto en soldados después del combate, y en gente marcada por traumas graves. La mirada de alguien que ya no espera nada bueno. Entre, dijo. Le mostraré lo básico y luego me iré. Lo demás, queda en sus manos. Por dentro, la estación era tal como la imaginaba, fría, simple, deprimente. Un escritorio, archivadores, una cocinita, una habitación con una sola cama, un baño con una ducha poco invitante. Pero lo que me detuvo en seco fue la sala de equipos. Una pared entera estaba cubierta de monitores, 16 pantallas mostrando distintas vistas del valle.
Algunas eran cámaras fijas sobre la línea de la cerca. Otras estaban montadas en las torres viejas, con panorámicas del cuenco completo. Unas cuantas mostraban imágenes térmicas, pintando el paisaje en manchas frías y calientes. Debajo de los monitores había un panel de control con interruptores, perillas y un sistema de radio que parecía de grado militar. Este es su centro nervioso, dijo Ashwood, con la voz plana. Cada sensor de movimiento del valle alimenta este sistema. Hay 243 sensores en total. Cerca perimetral, cuadrícula interior y torres. Cuando algo se mueve, un sensor se activa y usted recibe una alerta aquí. Señaló una pantalla que mostraba un mapa simple del valle, cubierto de pequeños puntos rojos. Su trabajo es registrar cada activación. Cada una. En este libro. Golpeó con los nudillos un grueso registro de cuero sobre el escritorio. Fecha, hora, número de sensor, causa probable. ¿Y si no sabe la causa? La expresión de Ashwood no cambió. Escribe, desconocida, y lo reporta por radio. Canal 7. Solo Canal 7. Le dirán si debe investigar, o ignorarlo. Luego me explicó la rutina diaria, comprobaciones del sistema al amanecer y al anochecer, patrulla del perímetro 2 veces por semana, inventario una vez al mes. Luego me enseñó los protocolos, una hoja plastificada de reglas que se volvía más ominosa cuanto más la leía. No salgas de la estación después del anochecer, a menos que recibas una orden explícita. No intentes acceder a los búnkeres ni a las estructuras selladas del valle. No investigues activaciones de sensores en el cuadrante este sin autorización. No ignores ninguna comunicación del mando. No hables de tu asignación con personal no autorizado. ¿Qué hay en el cuadrante este? Pregunté. Ashwood me miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Nada que necesites saber. Esos sensores se activan todas las noches. Los registras, los reportas, y lo olvidas. Ese es el trabajo. Todas las noches. Todas. Y, cada noche. Se puso la chaqueta. Llevo aquí 14 meses. Los sensores empezaron a saltar a los 6. Al principio era poco, 1 o 2 alertas por noche. Ahora son decenas, a veces cientos. Sea lo que ocurre ahí fuera, está volviéndose más activo. Algo frío se me asentó en el estómago. ¿Qué cree que es? Ashwood se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el marco. Cuando giró la cabeza para mirarme, sus ojos tenían algo que no supe nombrar. Advertencia. Lástima. La versión oficial es fauna. Coyotes, quizá un puma, ciervos cruzando. Salió y lo seguí hasta su camioneta. Pero llevo más de un año mirando esas pantallas, brille. Y lo que dispara esos sensores, no se mueve como un animal. Se mueve como si estuviera buscando algo. Y últimamente, se está acercando al perímetro. Subió al vehículo sin decir nada más. Lo vi avanzar por el camino de acceso, vi la estela de polvo seguirlo hasta que desapareció del valle. Entonces me quedé solo. El silencio fue inmediato. Absoluto. Había estado en lugares aislados antes. Torres contra incendios, puestos perdidos en el interior, destinos de invierno donde podías pasar semanas sin ver a nadie. Pero esto era distinto. El silencio del Valle Kororo no era tranquilo. Era expectante, como el instante justo antes del trueno. Me quedé frente a la estación, escuchando nada, y aún así sintiendo el peso de las colinas a mi alrededor, la presencia de todo ese espacio vacío. Pasé la tarde familiarizándome con el equipo y haciendo inventario. La estación estaba bien abastecida, 6 meses de comida enlatada, agua embotellada, un generador diésel con combustible suficiente para aguantar el invierno, un calentador de propano, botiquín básico, y munición. Mucha munición. Suficiente como para que el rifle del armero pudiera contener a un pequeño ejército. Ese último detalle me inquietó más de lo que quería admitir.
¿Por qué una estación de guardabosques, en un valle militar cerrado, necesitaría tanta munición? Cuando empezó a caer la tarde, me preparé la cena, chili enlatado calentado en una placa. Comí mirando cómo el sol se hundía hacia la cresta occidental. Al anochecer, la luz se volvió extraña, como si pintara el valle con tonos de ámbar y óxido. Las viejas torres de vigilancia proyectaban sombras largas sobre el suelo pálido. Podía ver la línea de la valla en todas direcciones, brillando en la luz moribunda. La radio crepitó a las 6 en punto. Estación Kororo, aquí mando regional. Comprobación de radio. Pulsé el micrófono. Aquí estación Kororo. Fuerte y claro. Recibido. La voz era de Naen Cayer. Comienza tu primera noche. Recuerda tus protocolos. Si se activan sensores en el cuadrante este, registra y reporta. No investigues. No intentes acceder a áreas restringidas. Hubo una pausa breve, apenas un cambio de aire. Y, Theodore, su voz se suavizó un poco. Las primeras semanas son las más difíciles. Estarás bien. La transmisión se cortó antes de que pudiera responder. Pasé el resto de la tarde estudiando el mapa que Ashwood había dejado. Memoricé ubicaciones de sensores, identifiqué puntos de referencia. El cuadrante este, del que me había advertido, cubría más o menos una cuarta parte del valle, una zona donde el terreno se veía más oscuro en las imágenes satelitales, donde se agrupaban varios búnkeres antiguos. En el mapa, alguien había dibujado una línea roja rodeando esa sección y había escrito una sola palabra. Restringido. La noche cayó rápido. Un momento el valle estaba sumergido en crepúsculo, y al siguiente ya era negro. Negro de verdad. De ese que solo existe lejos de las ciudades. Apagué las luces interiores y dejé que mis ojos se adaptaran, mientras los monitores brillaban en la sala en penumbra. Las cámaras térmicas mostraban el suelo del valle en tonos azules, vacío, quieto. A las 8:47, el primer sensor se activó. La alerta fue un pitido suave, casi amable, pero me hizo dar un salto. Una luz roja apareció en el mapa. Sensor 087. Cuadrante este. A unos 3 kilómetros de la estación. Abrí la cámara correspondiente. La resolución nocturna era mala, solo sombras y matorral. Saqué el libro de registro y escribí. 8:47, sensor 087. Cuadrante este. Desconocido. Y esperé. 5 minutos después saltó el 089. Luego el 092. Luego el 095. Todos en el cuadrante este. Todos siguiendo un patrón que sugería desplazamiento por la línea de la valla, rumbo norte. Llamé por el canal 7. Mando regional, aquí estación Kororo. Múltiples activaciones en el cuadrante este, movimiento hacia el norte a lo largo del perímetro. Solicito instrucciones. La voz de Naen regresó de inmediato. Recibido, estación Kororo. Registre la actividad. No investigue. Patrón nocturno normal. Normal. Había dicho normal. Durante la siguiente hora, anoté 43 activaciones distintas. Todas en el cuadrante este. Se movían con intención, no al azar como lo haría un animal. Fuera lo que fuera, estaba siguiendo la valla. Probándola. Midiéndola. Metódicamente. Miraba las cámaras tratando de atrapar un vistazo, cualquier cosa. Pero la noche era demasiado cerrada y el equipo demasiado limitado. A las 11, los sensores se quedaron en silencio. Y ese silencio pesó más que el anterior. Como si estuviera cargado con algo que yo todavía no sabía nombrar. Me quedé sentado en la sala de control, a oscuras, mirando pantallas vacías, sintiendo por primera vez el tamaño real de mi aislamiento. Solo, en un valle militar cerrado, vigilando sensores de movimiento que estaban siguiendo a algo que se movía con inteligencia.
atrapado en un trabajo por el que había firmado 2 años de mi vida. Intenté dormir cerca de medianoche, pero la camilla era incómoda y cualquier sonido me tensaba. El edificio se asentaba, el metal crujía al contraerse por el frío. El viento aumentó, sacudiendo los cristales. Y por debajo de todo eso, juraría que había algo más. Un zumbido grave. Casi subsónico. Podía ser el generador. O podía ser algo más profundo, algo que venía del valle. Estaba a punto de quedarme dormido cuando los sensores volvieron a activarse. Pero esta vez no era el cuadrante este. Esta vez estaban cerca. Sensor W2. A menos de 400 metros de la estación, en el perímetro norte. Me levanté antes de haber procesado del todo la alerta. Salí de la cama a trompicones y crucé la estación hasta la sala de control, en ropa interior y con las botas puestas, como si el cuerpo hubiera decidido por mí. El monitor de las cámaras no mostraba nada, solo oscuridad compacta. Apreté el transmisor de la radio, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Puesto de mando regional, estación Kororo. Activación de sensor cerca del perímetro, sector norte. Silencio. Esperé, contando segundos en mi cabeza, como si el número pudiera obligar a alguien a responder. Puesto de mando regional. ¿Me reciben? Nada. Y entonces, por fin, la voz de Naen, pero no era la misma. No sonaba somnolienta. No sonaba humana, del todo. Sonaba tensa. Alerta. Estación Kororo, confirme número de sensor. Sensor 012. Perímetro norte. A unas 400 yardas de la estación. Recibido. Mantenga posición. No salga al exterior. Enviaremos instrucciones. La transmisión se cortó. Me quedé de pie en la sala de control, con la luz apagada, mirando el feed del norte. Intenté no pensar en lo obvio, algo había activado un sensor tan cerca que, si quisiera, podría llegar caminando en 5 minutos. Intenté no recordar las palabras de Ashwood. Sea lo que activa esos sensores, no se mueve como un animal. Pasaron 15 minutos. La radio no volvió a crujir. El sensor no se activó de nuevo. Y entonces lo vi. Un movimiento en la cámara norte, justo en el borde del encuadre. Algo pálido, bajo, pegado al suelo, deslizándose a lo largo de la línea de la valla. La visión nocturna teñía el mundo de un verde enfermo, volviendo el paisaje extraño, como si la estación estuviera plantada en otro planeta. Aquello se movía sin tropiezos. Suave. Fluido. Luego se detuvo. Estaba mirando a la cámara. Sé cómo suena eso. Sé lo imposible que es adivinar intención en una imagen granulada, en verde, recortada por el ruido digital. Pero lo juro, lo que estaba ahí fuera había notado la cámara. Y la estaba estudiando con algo parecido a curiosidad. Después volvió a moverse, y esta vez lo hizo directo hacia la estación. Abrí el armero y saqué el rifle. Las manos me temblaban tanto que el metal pareció vibrar con mi pulso. Crucé hasta la ventana. El cristal era reforzado, diseñado para detener balas. Apreté la cara contra él, tratando de ver más allá del alcance de los focos, donde la oscuridad se volvía sólida. La radio crepitó. Estación Kororo, aquí mando regional. Mantenga posición. No intervenga. La activación fue probablemente ambiental. Diferencial de temperatura en la línea de la valla. La situación es normal. Normal. Otra vez esa palabra. Me quedé vigilando el perímetro norte durante 1 hora más, con el rifle atravesado en el regazo. Cada músculo tenso. El sensor no volvió a saltar. La forma pálida no reapareció. Poco a poco, el corazón empezó a bajar de revoluciones. Poco a poco, me convencí de que Naen tenía razón. Factores ambientales.
Cambios de temperatura. Explicaciones comunes, mundanas, tranquilizadoras. Pero cuando volví a la cama, con el amanecer aclarando el este, no pude sacarme de la cabeza el recuerdo de esa cosa moviéndose junto a la valla. La pausa frente a la cámara. Y la forma en que se giró hacia la estación, con algo que se parecía, de una manera inquietante, a reconocimiento. Mi primera noche en el Valle de Coro terminó con el sol entrando a cuchillo por las ventanas estrechas, pintándolo todo con una luz dura, sin piedad. Hice café. Registré la actividad de la noche con un detalle casi obsesivo. Y traté de convencerme de que aquello era solo trabajo. Un trabajo aislado. Un trabajo raro, lleno de activaciones inexplicables, pero trabajo al fin y al cabo. Me equivocaba. En las 3 semanas siguientes aprendería que lo que había en el cuadrante oriental del Valle de Coro no era ambiental. No era fauna salvaje. Y estaba prestando una atención demasiado precisa al hombre que acababa de instalarse en su territorio. Pero esa primera mañana, de pie en la puerta de la estación con el café humeante entre las manos, mirando como el sol quemaba las sombras de la noche, aún no lo sabía. Solo sabía una cosa, había algo profundamente mal en aquel lugar, y yo acababa de firmar 2 años de mi vida para averiguar qué era. Los archivadores de la oficina trasera estaban cerrados con llave cuando llegué. Y durante días me dije que era mejor así. Que si Ashwood no los había dejado abiertos, era por un motivo. Al final de mi primera semana, la curiosidad ganó. Llevaba 7 noches registrando actividad. 7 noches viendo el cuadrante oriental encenderse como un árbol de Navidad entre las 9 y las 3. El patrón era tan constante que podías poner el reloj en hora con él. Lo que fuera que estuviera ahí fuera tenía un horario. Una rutina. Los animales no tienen rutinas así. Los animales no recorren una valla a la misma hora, noche tras noche, con esa precisión metódica. La llave estaba en un cajón del escritorio de Ashwood, enterrada bajo formularios viejos de requisición y registros meteorológicos. La encontré un miércoles por la mañana, después de una noche especialmente activa, 87 activaciones de sensor, todas en el cuadrante oriental, todas avanzando con el mismo patrón paciente. Abrí el primer archivador. Exactamente lo que esperaba. Registros de mantenimiento. Inventarios de suministros. Bitácoras de vehículos desde finales de los 90. Nada que mereciera una segunda mirada. El segundo archivador era distinto. Los documentos eran antiguos, algunos fechados en los 70. Muchos llevaban sellos y clasificaciones para las que yo no tenía autorización. Confidencial. Secreto. Otros tenían marcas que no reconocí. Saqué una carpeta etiquetada personal 1983-1986 y me senté en el escritorio. El primer documento era una lista. 23 nombres. Todo personal militar asignado a algo llamado Estación de Investigación del Valle Cororo. Aparecían rangos, especialidades, fechas de asignación. La mayoría eran del ejército. Unos pocos, de la Fuerza Aérea. Las especialidades iban desde seguridad y electrónica hasta algo descrito de forma críptica como monitoreo biológico. Lo que me clavó la vista fue la columna de estado. 19 de los 23 figuraban como licenciados con fechas en 1986. Nada fuera de lo común. Pero 4 nombres tenían otra designación. Desaparecido, presuntamente fallecido. Sargento Lawrence Kinlan. Desaparecido, marzo de 1985. Cabo Diane Bass. Desaparecida, julio de 1985. Especialista Raymond Brady. Desaparecido, noviembre de 1985. Soldado de primera Eugene Howell. Desaparecido, febrero de 1986. No había detalles. No había explicaciones. Solo esas palabras clínicas, frías, como un sello sobre carne. Saqué otra carpeta. Esta decía, informes de incidente.
El primer documento estaba fechado el 18 de marzo de 1985 y firmado por alguien llamado Mayor Félix Calegu. Aproximadamente a la 1:30, el sargento Quinlan no reportó el chequeo de radio programado. Se envió un equipo de seguridad a su última posición conocida, puesto de observación Delta, perímetro oriental. El puesto fue hallado abandonado. El arma, la radio y efectos personales de Quinlan estaban presentes. No había señales de lucha. No había huellas alejándose del puesto. La valla perimetral no mostraba brechas. La búsqueda continuó hasta el amanecer sin hallar rastro del sargento Quinlan. Se recomienda clasificar como ausencia injustificada en espera de investigación adicional. Sentí un escalofrío en la piel. Puesto de observación Delta. Perímetro oriental. El mismo lugar donde los sensores se activaban cada noche. El segundo informe era del 22 de julio de 1985. La Cabo Bass realizaba una revisión rutinaria del equipo de sensores en el cuadrante oriental cuando dejó de responder a las llamadas por radio. Hallaron su camioneta abandonada cerca de uno de los antiguos búnkeres. El motor seguía encendido. La puerta estaba abierta. Su equipo estaba esparcido por el suelo, como si lo hubiera soltado todo para echar a correr. Pero no había huellas. No había sangre. No había ninguna pista de hacia dónde se había ido. El patrón se repetía con Brady y Howell. Los dos desaparecieron en el cuadrante oriental. Los dos dejaron su equipo atrás. Los dos se esfumaron sin rastro. Lo que me hizo temblar las manos fue la última anotación del informe de Howell, añadida 3 semanas después de su desaparición. La actividad de sensores en el cuadrante oriental ha aumentado un 400% desde el incidente de febrero. Se recomienda evacuación inmediata y cierre de la instalación. Solicitud denegada. Cierre programado para julio de 1986 por razones presupuestarias no relacionadas. Los sensores ya estaban activos incluso entonces. Activos a un nivel que había hecho que alguien, con autoridad, quisiera evacuar. Y aún así, no los dejaron. Y en lugar de investigar qué estaba provocando aquella actividad, simplemente cerraron la instalación, y se marcharon. Pasé el resto de la mañana revisando archivadores, juntando piezas de una historia que nadie se había molestado en contarme. El Valle de Kororo se estableció en 1957 como un sitio de pruebas para globos de gran altitud. En los años 60, el propósito cambió, algo relacionado con equipos de telecomunicaciones. Para los 70, los registros se volvían más vagos, llenos de tachaduras, huecos y designaciones clasificadas. Fuera lo que fuese lo que hacían allí en los 80, no era algo que quisieran dejar por escrito con claridad. Pero había un detalle que se repetía, década tras década, como una grieta constante en el papel, fenómenos inexplicables en el cuadrante oriental. Encontré referencias a lecturas anómalas en equipos sísmicos. Notas sobre irregularidades en las brújulas. Un memorando de 1979 que se quejaba de lo difícil que era mantener el equipo de sensores funcionando dentro de la zona afectada. Y por debajo de todo, latiendo entre líneas, se percibía la misma incomodidad creciente, como si el personal hubiera estado aprendiendo a temer algo que no podía nombrar. El último documento del gabinete era una orden de clausura fechada en junio de 1986, firmada por alguien del Departamento de Defensa. La razón oficial, recortes presupuestarios y redundancia con otras instalaciones. Pero en el margen, casi ilegible, había una nota escrita a mano. Mejor perder la inversión que perder más personal. Hay cosas que deberían permanecer enterradas. Cerré el gabinete y me quedé sentado en aquella oficina en penumbra, intentando asimilar lo que acababa de leer. 4 personas habían desaparecido en el área exacta donde ahora yo registraba actividad nocturna en los sensores. Y lo que hubiera provocado esas desapariciones había sido lo bastante activo, como para aterrorizar a personal militar hasta el punto de querer evacuar. El radio crepitó y me hizo dar un salto. Estación Kororo, aquí comando regional. Chequeo diario. Pulsé el micrófono, forzándome a mantener la voz firme. Estación Kororo.
Todos los sistemas normales. Recibido. ¿Alguna actividad inusual que reportar? Miré los archivos abiertos sobre el escritorio, esparcidos como un cadáver de papel. Negativo. Solo los disparos estándar del cuadrante oriental. Copiado. Comando fuera. Debí preguntar por el personal desaparecido. Debí exigir respuestas por lo que había encontrado. Pero algo me detuvo. El mismo instinto que me había mantenido con vida en lugares donde hacer preguntas era la manera más rápida de conseguir que te mataran. Así que pasé la tarde conduciendo por el perímetro, revisando la integridad de la valla según mis funciones asignadas. Las secciones norte y oeste eran lo esperable, malla metálica envejecida, oxidación aquí y allá, pero estructuralmente sólida. Parte del equipo de sensores se veía más nuevo, instalado en los últimos años. Y entonces llegué al cuadrante oriental. Allí, todo era distinto. La valla no era la misma. Era de un calibre más grueso. El alambre de cuchillas en la parte superior estaba duplicado, inclinado hacia afuera, y también hacia adentro, como si estuviera diseñado para impedir que algo entrara, sí, pero también para impedir que algo saliera. Cada 100 pies, habían colocado sensores adicionales que no existían en el resto del perímetro. No solo detectores de movimiento, dispositivos que no supe identificar. Algunos parecían cámaras, pero con lentes demasiado grandes para vigilancia estándar. Otros recordaban a altavoces, o a equipos de sonar. Del otro lado, el suelo era más oscuro. La vegetación, más rala. Y había un olor, tenue, pero inconfundible. Algo químico y orgánico al mismo tiempo, como descomposición mezclada con ozono. Aparqué cerca de uno de los viejos búnkeres, una estructura de concreto medio enterrada en la ladera. La entrada estaba sellada con una puerta de acero cubierta de advertencias. Prohibido el paso. Solo personal autorizado. Reconocí caracteres chinos que indicaban peligro. El candado parecía reciente, demasiado nuevo para encajar con el óxido que devoraba el resto del lugar. Algo en esa zona me erizaba la piel. No era exactamente miedo. Era equivocación. El aire se sentía más pesado. El silencio era distinto, más denso, más opresivo. Y juraría que podía percibir una vibración bajo mis botas, transmitiéndose a través del suelo. Tan sutil que bien podría haber sido imaginación, si no fuera por la forma en que me apretaba el pecho. Estaba tomando fotografías de la entrada del búnker cuando vi las marcas en la valla. Arañazos finos sobre el metal galvanizado, líneas verticales que bajaban desde unos 2,5 metros de altura hasta el suelo. El patrón se repetía cada 20 o 30 pies. No era daño al azar. No era clima. Era deliberado. Como si algo hubiera estado probando la resistencia de la valla. Me arrodillé para revisar la base, y encontré algo más. Huellas, pero no exactamente. Impresiones en la tierra compacta, zonas comprimidas con un patrón que sugería peso y movimiento. Las formas eran alargadas, quizá de unos 20 centímetros de largo por 7 u 8 de ancho. Demasiado grandes para coyotes. La forma no coincidía con ciervos, ni con puma. Incorrectas. El radio crepitó otra vez, tan de golpe que el susto me hizo soltarlo. Cayó contra el suelo con un golpe seco. Estación Kororo, aquí comando regional. Reporte su ubicación actual. Lo recogí de inmediato. El corazón me martillaba las costillas. Perímetro oriental, inspección de valla. Hubo una pausa. Una de esas pausas que no suenan a problema técnico, sino a decisión. Estación Kororo, regrese a la base inmediatamente. Las inspecciones del cuadrante oriental solo se realizan con autorización previa. Tragué saliva. Copiado. Regresando ahora. Conduje de vuelta a la estación más rápido de lo que debía, revisando los espejos con una insistencia casi enfermiza. La sensación de que algo me observaba era aplastante, y aún así, por más que escudriñé las colinas a mi alrededor, no vi nada.
No fue hasta que estuve otra vez dentro, con la puerta cerrada y echada con llave, cuando mi respiración empezó a volver a un ritmo humano. Esa noche instalé mi cámara para grabar los monitores. Si algo estaba disparando aquellos sensores, quería pruebas reales, no solo las capturas granuladas y miserables del sistema de seguridad. La actividad comenzó a las 9:43, puntual. Como un reloj. Esta vez miré con más cuidado, alternando entre cámaras, intentando descifrar el patrón. El primer aviso fue el sensor 091, cerca de la esquina sureste. Luego 094. 097. 101, avanzando hacia el norte a lo largo de la línea de la valla. Pero ahí fue cuando se me heló la sangre. Los disparos ocurrían demasiado rápido para ser algo caminando. Estaban separados por unos 300 yardas, y se encendían en secuencia con apenas 15 o 20 segundos de diferencia. Lo que estuviera ahí fuera estaba cubriendo terreno a una velocidad que no tenía sentido. Hice zoom en la cámara del sensor 101. La imagen mostraba un tramo de alambrado bañado por una luna pálida. Durante 30 segundos no pasó nada. Y entonces, algo cruzó el encuadre. Iba pegado al suelo. Era claro, casi ceniciento, y se movía con una fluidez que mi mente no lograba traducir. No caminaba. No corría. Era otra cosa. Apareció, quizá 3 segundos, y desapareció hacia el norte. Cambié a la siguiente cámara, con las manos temblándome. Esperé. Y lo vi de nuevo. Esa forma pálida deslizándose junto a la valla. Esta vez se detuvo, y pude verlo mejor. Tenía el tamaño de un perro grande, pero las proporciones estaban mal. Las extremidades eran demasiado largas, el cuerpo demasiado estrecho. Y había una gracia en su movimiento, una elegancia medida, como si cada gesto estuviera calculado y no fuera instinto. Se quedó frente al alambrado, lo juro, miró directo a la cámara. Luego se fue, saltando al siguiente sensor con esa velocidad imposible. Durante la hora siguiente documenté 23 avistamientos claros. Siempre la misma entidad, o entidades. No podía asegurar si era una sola cosa o varias, pero todas se movían con propósito a lo largo del perímetro. A veces se detenía junto a la valla, pegándose a ella como si la estuviera probando. Otras, se desplazaba hasta uno de los viejos búnkeres y simplemente se quedaba allí, inmóvil, durante minutos enteros. A la 1:47, algo cambió. La entidad ya la pensaba como singular, aunque no tenía pruebas, se movió hasta un punto del alambrado justo frente a mi posición, a unas 2 millas de distancia. Y se quedó completamente quieta. Apreté el zoom hasta el límite, buscando detalles. Lo que apareció en esa imagen ampliada y sucia me perseguiría durante semanas. No era un animal. La silueta era vagamente humanoide, pero estirada, deformada. Las extremidades eran demasiado largas, dobladas en ángulos que no correspondían ni a un cuerpo humano ni a la anatomía de un cuadrúpedo. Y era pálida, no blanca. Un gris luminoso, como si generara su propia luz débil desde dentro. Se mantuvo ahí 10 minutos, sin moverse. Enfrentando la cámara. Enfrentándome a mí. Después avanzó, no a lo largo del alambrado, sino hacia él. Lo vi acercarse a la barrera con pasos deliberados. Cuando llegó, no trepó. No tanteó. Simplemente presionó contra la valla. Y el metal cedió. No se rompió, se dobló. Como si el acero estuviera sometido a una presión brutal, silenciosa. Agarré la radio sin pensar. Comando regional, aquí estación Kororo. El perímetro oeste está comprometido. Algo está intentando cruzar. Repito, intento activo de intrusión. La respuesta llegó al instante. La voz de Naen sonó cortante, afilada. Estación Kororo, describa la amenaza. Entidad desconocida, aproximadamente a 2 millas al sureste. Está empujando la valla. El metal se está deformando. Hubo un segundo de pausa,
demasiado breve para ser duda. Estación Kororo, mantenga su posición. No se acerque al perímetro. Un equipo de respuesta está en camino. Tiempo estimado, 45 minutos. 45 minutos. Yo estaba a 2 millas de esa cosa, separado por una valla que estaba fallando, y la ayuda llegaría en 45 minutos. Tomé el rifle y me coloqué junto a la ventana, sin apartar los ojos de los monitores. La entidad permaneció en el alambrado 3 minutos más. Esa forma pálida seguía presionando contra la barrera. Y entonces, de golpe, liberó la presión y se apartó, desapareciendo en la oscuridad tan rápido que la perdí en un parpadeo. Los sensores siguieron activándose de manera irregular durante otra hora, pero no volví a verla con claridad. Cuando el equipo de respuesta llegó, 3 vehículos, 6 personas con equipo táctico, el cuadrante este estaba en silencio. La líder era una mujer llamada Carver. Tal vez 40 años. Tenía el porte seco de alguien con pasado en unidades serias, de esas que no se mencionan en voz alta. No se presentó más allá de su apellido. Solo pidió ver la grabación. Reproduje el vídeo, observando su rostro cuando la entidad apareció en pantalla. No cambió su expresión. Ni sorpresa. Ni preocupación. Nada. Como si ya lo hubiera visto antes. Cuando terminó, habló sin levantar la voz. Usted no vio esto. La grabación será clasificada y retirada de su posesión. No discutirá lo observado con nadie, incluido el comando regional, a menos que reciba una orden específica. ¿Entendido? Necesito entender qué es esa cosa. Carver me miró, y en sus ojos había algo entre lástima y advertencia. No. No necesita entender. Necesita hacer su trabajo. Monitorear y registrar, no comprender. Comprender está por encima de su nivel de autorización, y por encima de su paga. Guardó mi tarjeta de memoria, se giró y se fue con su equipo. Me quedé solo en la estación vacía mientras el amanecer empezaba a filtrarse, intentando asimilar lo que había presenciado. 4 soldados habían desaparecido en ese cuadrante hace 40 años. Y ahora había algo ahí fuera capaz de doblar acero, moverse con inteligencia, con intención, algo pálido, alargado, incorrecto en todos los sentidos. Y yo estaba aquí, solo, vigilándolo, con 45 minutos entre esa cosa y cualquier ayuda. Los archivos clasificados advertían que ciertas cosas debían permanecer enterradas. Pero lo que estaba en el cuadrante este ya no estaba enterrado. Estaba activo. Cada vez más activo, según los registros de sensores. Y la manera en que se quedó frente a la valla, mirando a la cámara, mirándome a mí, no era un comportamiento aleatorio. Sabía que yo estaba aquí. Me observaba, igual que yo lo observaba a él. Y mientras redactaba mi informe matutino, omitiendo con cuidado cualquier mención de lo que vi, porque Carver había dejado claras las consecuencias de hablar, entendí algo peor. El verdadero horror no era lo que se movía en la oscuridad. Era que quienes dirigían esta operación sabían exactamente qué era. Lo habían sabido durante décadas. Y habían decidido que mantenerlo contenido en secreto era más importante que mantener a salvo a los destinados aquí. O quizá, se me coló un pensamiento aún más negro. Tal vez contenerlo ya no estaba funcionando. Tal vez por eso necesitaban a alguien aquí. No para mantenerlo dentro, sino para documentar lo que ocurriera cuando por fin saliera. Reforzaron la valla del este en menos de 48 horas después de la visita de Carver. Vi desde la estación cómo las cuadrillas trabajaban día y noche, instalando soportes adicionales, reemplazando tramos por material de mayor calibre, añadiendo sensores nuevos cada 50 pies en lugar de cada 100. Lo que no hicieron fue explicarme nada. Nain llamó por radio a la mañana siguiente de terminar las obras. Su tono era distinto. Profesional, sí, pero con un filo nuevo, algo que antes no estaba. Teodore, vamos a implementar protocolos nuevos. Con efecto inmediato, usted no realizará inspecciones físicas en el cuadrante este. Toda la supervisión será únicamente remota.
Si los sensores se activan en esa zona, lo registra y lo reporta. No investiga. No se aproxima bajo ninguna circunstancia. ¿Quedó entendido? ¿Y si hay una brecha en la valla? Entonces lo reporta y espera al equipo de respuesta. Su trabajo es observar, no intervenir. ¿Estamos claros en esto? Quise discutirlo, quise exigir respuestas sobre lo que había visto, sobre los soldados desaparecidos del octavo, sobre por qué todos parecían saber exactamente lo que estaba pasando, menos yo. Pero el recuerdo de la mirada helada de Carver me cortó el impulso. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Una cosa más. Me dijeron que recibiría mejoras de equipo, cámaras mejores, visión térmica para el cuadrante este, y una línea directa de emergencia que saltaba los canales normales. Si algo cruza esa valla, usa esa línea de inmediato. El tiempo de respuesta será de menos de 20 minutos. 20, en vez de 45. Eso debería haberme tranquilizado. En cambio, me dejó una certeza clavada en el estómago, estaban esperando que algo cruzara. No si ocurría, sino cuándo. El equipo llegó 3 días después. Lo trajo un grupo que trabajaba en silencio absoluto, como si el ruido fuera un lujo que no podían permitirse. Instalaron cámaras nuevas con una resolución tan nítida que, a 2 metros, podías contar los eslabones de la valla uno por uno. Montaron unidades térmicas que pintaban el valle con capas de calor, sombras vivas sobre un fondo frío. Y dejaron sobre mi escritorio un teléfono rojo. Rojo de verdad. Como sacado de una película de la Guerra Fría, un solo botón, sin disco, sin teclas, sin nada más. Esta es tu línea de vida, dijo uno de ellos. Fueron las únicas palabras que escuché en toda la instalación. Antes de irse, el mismo técnico se inclinó hacia mí, y lo dijo sin elevar la voz. Si ves algo venir a través de esa valla, presionas el botón. No esperes. No dudes. Solo presiónalo. Cuando se marcharon, probé las cámaras. La claridad era brutal. Podía ver piedras individuales, huellas en el polvo, incluso la textura del material de la cerca. Y cuando hice zoom en el cuadrante este, empecé a notar cosas que antes se me habían escapado. Los búnkeres no eran simples estructuras militares viejas. Eran de hormigón reforzado, del tipo diseñado para resistir explosiones. Y alrededor de cada uno, la tierra estaba marcada por cicatrices, patrones que se parecían demasiado a aquellas impresiones que había encontrado cerca de la valla. Formas alargadas hundidas en el suelo, yendo y viniendo de las entradas selladas. Lo que fuese que rondaba ahí fuera, llevaba mucho tiempo interesado en esos búnkeres. Esa noche, el patrón cambió. En vez del movimiento metódico habitual junto a la cerca a partir de las 9, los sensores empezaron a dispararse a las 6:47, antes de que cayera la oscuridad completa. Y no seguían el perímetro. Convergían hacia un solo punto. El búnker más grande, señalado en mis mapas como instalación de almacenamiento 7. Miré a través de las cámaras térmicas nuevas y vi aparecer firmas de calor alrededor de la estructura. No una, varias. Al menos 5 fuentes distintas, pálidas, casi blancas, flotando sobre el fondo más frío del valle. Se movían con coordinación. Rodeaban el búnker como si buscaran un punto débil, o como si intentaran entrar. Agarré la radio. Comando regional, aquí estación Kororo. Múltiples contactos térmicos en el cuadrante este. Convergen en la instalación de almacenamiento 7. Cuento 5, quizá más. Están intentando acceder a la estructura. La respuesta de Nadine llegó en segundos. Estación Kororo, mantenga observación. No se aproxime. Describa su comportamiento. Tragué saliva, sin apartar los ojos de la pantalla. Se mueven por el perímetro del búnker. Están probando la puerta. Y las firmas no tienen la forma correcta. Son demasiado altas. Las proporciones no cuadran con ningún animal que yo conozca. Recibido.
Continué monitoreando. Durante 20 minutos vi a esas figuras trabajar en la entrada. Se turnaban. Como si estuvieran probando distintos métodos. Como si supieran exactamente lo que hacían. En un momento, las 5 convergieron en un punto concreto. Y aun a través del térmico, pude ver cómo la puerta empezaba a deformarse. Comando regional, están avanzando. La puerta está cediendo. Equipo de respuesta en camino. Tiempo estimado, 18 minutos, estación Kororo. Si atraviesan esa puerta, necesito que me lo diga de inmediato. Me quedé pegado al monitor, viendo cómo aquellas figuras pálidas continuaban su asalto, golpe tras golpe, presión tras presión. Y entonces, se detuvieron. Bruscamente. Las 5 firmas de calor se apartaron de la puerta y retrocedieron hacia la línea de la valla. Como si algo las hubiera llamado. Como si hubieran escuchado una orden que yo no podía oír. En menos de 30 segundos, desaparecieron por completo. Se fueron, dije, sin darme cuenta de lo ronca que me había salido la voz. Se fueron todos. Hubo una pausa cargada en la radio. Estación Kororo, ¿atravesaron la puerta? Hice zoom en la entrada del búnker. La puerta de acero estaba abombada. Las bisagras, torcidas. La estructura, vencida, pero aún cerrada. Negativo. Aguantó, por poco. Recibido. El equipo de respuesta realizará inspección. Mantenga su posición. Cuando el equipo de Carver llegó, esta vez trajeron maquinaria pesada. Los vi por las cámaras acercarse con equipos de escaneo. Revisaron la puerta y el terreno alrededor como si cada centímetro pudiera morderles. Metódicos. Fríos. Sin prisa, y sin error. Trabajaron allí 2 horas. Luego cargaron todo, subieron a los vehículos, y se marcharon. Nadie entró a la estación. Nadie me explicó qué habían encontrado. Mi radio quedó en silencio. Pero a la mañana siguiente noté algo nuevo en las pantallas. Las cámaras mostraban superposiciones, rejillas, marcas, designaciones numéricas que yo no entendía. Y el cuadrante este estaba dividido en zonas de color, verde, amarillo, rojo. El área alrededor de la instalación de almacenamiento 7 aparecía teñida de un carmesí profundo. Como una herida. Pasé el día revisando los archivos antiguos, buscando cualquier referencia a almacenamiento 7. Lo que encontré estaba fragmentado, y brutalmente censurado. Pero era suficiente. Un memorándum de 1984 mencionaba materiales biológicos transferidos a almacenamiento a largo plazo. Una requisición de 1985 solicitaba equipo especializado de contención para la instalación. Y un documento final, de marzo de 1986, justo antes del cierre del valle, recomendaba el sellado permanente y el abandono de SF-7 debido a degradación de contención y preocupaciones de seguridad del personal. Fuera lo que fuese lo que había ahí dentro, había sido lo bastante peligroso como para abandonarlo, en vez de desmantelarlo correctamente. Los ataques continuaron 3 noches más. Cada vez, múltiples firmas térmicas convergían sobre la estructura, trabajando la entrada con la misma persistencia coordinada. Cada vez, el equipo de respuesta llegaba cuando ya se habían ido, inspeccionaba los daños, y se marchaba sin una sola explicación. La puerta estaba fallando. Hasta yo podía verlo desde las cámaras. El metal se deformaba más cada noche. Las bisagras cedían. Ellos la reforzaban de día, y lo que fuera que atacaba de noche deshacía el trabajo más rápido de lo que podían repararlo. En la 4ª noche, decidí hacer algo monumentalmente estúpido. Esperé hasta las 10, cuando el cuadrante este ya estaba completamente activo, saturado de avisos y disparos de sensores. Entonces agarré el rifle, una cámara térmica de mano, y conduje hacia el perímetro oriental. Lo sé. Lo sé cómo suena. Pero pasar noche tras noche en esa estación, viendo cómo algo intentaba de forma metódica abrir un búnker sellado,
mientras todos se negaban a explicar qué estaba ocurriendo, me estaba volviendo loco. Necesitaba verlo con claridad. No a través de monitores y cámaras. Quería entender qué estaba enfrentando. Aparqué a unos 400 metros del depósito 7, apagué las luces y seguí a pie. En la pantalla térmica aparecieron 3 firmas de calor cerca del búnker. Se movían alrededor de la estructura con ese patrón coordinado que yo ya había observado desde la estación. A través del visor parecían personas altas, quizá de más de 2 metros, caminando erguidas. Pero las proporciones estaban mal, de un modo que no sabía describir con palabras. Brazos demasiado largos. Un torso demasiado estrecho. Y una forma de moverse, fluida. Elegante. Como si la gravedad no les afectara igual que a nosotros. Me acerqué hasta quedarme a unos 300 metros, cuando una de ellas se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, dándome la espalda. Y yo, con la cámara térmica pegada a la cara, vi cómo su cabeza giraba. No giraba como lo haría un ser humano. Rotaba. El cuerpo permaneció quieto, rígido, mientras la cabeza se desplazaba con un movimiento mecánico y antinatural, hasta completar 180 grados, quedando orientada directamente hacia mí. Todo mi instinto gritó que corriera. Pero me quedé congelado, observando aquella firma pálida de calor, mirándome desde el otro lado de 300 metros de oscuridad. Entonces se movió. No hacia mí. Se desplazó en perpendicular, rumbo a la valla, a una velocidad que no tenía sentido. La cámara térmica mostró cómo devoraba el terreno en segundos. Llegó a la cerca, se detuvo, y esperó. Las otras 2 firmas también dejaron de trabajar en el búnker. Se apartaron, fueron hacia la valla y formaron una línea. Entre mí y el camino de regreso a mi camioneta. Lo entendí al instante. Me habían flanqueado. Me habían cortado la salida. El radio chisporroteó. La voz de Nadine entró como una cuchillada, seca, urgente. Estación Kororo, responda. Teodore, responda de inmediato. Apreté el botón, manteniendo la voz baja. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Tu vehículo no está en la estación. Cuadrante este, cerca del depósito 7. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan como una sentencia. Violaste órdenes directas. Las entidades te han detectado. Están coordinando una respuesta. Tienes que moverte ya. Pero no vuelvas a tu vehículo. Están entre tú y él. Tragué saliva. Miré la línea de sombras junto a la valla. Dirígete al norte, hacia la vieja torre de agua. Hay una puerta de mantenimiento en esa sección. El equipo de respuesta llega en 3 minutos. Empecé a moverme sin discutir, con la cámara térmica activa. Las 3 firmas me acompañaron. Se desplazaban paralelas a mi posición, pegadas a la línea de la cerca. No intentaban cruzarla. No intentaban entrar. Me estaban escoltando. Empujándome, hacia algo. Me siguen, murmuré al radio. Lo sé. Sigue caminando. La puerta está a 800 metros. El equipo te extraerá desde allí. El terreno era un infierno de salvia, piedras sueltas y desniveles. Avancé lo más rápido que pude sin caerme, mientras el pulso me golpeaba en las sienes. En la cámara térmica, ellas seguían el ritmo sin esfuerzo. Y entonces entendí por qué me estaban guiando. Había una 4ª firma más adelante, cerca de donde debía estar la puerta de mantenimiento. Era más grande que las otras. Y no se movía. Estaba esperando. Hay uno en la puerta, dije. Lo veo. El equipo llega en 2 minutos. Sigue hacia él. Eso es una locura. Está esperándome. Está esperando que muestres miedo. No corras. Camina directo hacia él.
Mantén contacto visual si puedes verlo a simple vista. Respetan la confrontación. Quise preguntarle cómo lo sabía. ¿Cuánta gente había pasado por esto antes? ¿Cuántos no habían vuelto? Pero no lo hice. Seguí caminando hacia aquella figura inmóvil, con el corazón martillándome el pecho. El rifle era un peso inútil en mis manos, porque supe, con una claridad instintiva, que dispararle sería lo último que haría en mi vida. A medida que me acercaba, el térmico empezó a dibujar detalles. Era enorme. Por lo menos 2 metros y 10. Con esas mismas proporciones imposibles. Y estaba quieto, justo al otro lado de la valla, junto a la puerta. Entonces lo vi sin la cámara. Mis ojos ya se habían adaptado lo suficiente a la oscuridad como para recortar su silueta contra el cielo. Y era exactamente lo que había visto en los monitores, pálido, casi luminiscente, con extremidades demasiado largas, con una forma que imitaba a un humano, pero que en esencia no lo era. Estábamos a unos 15 metros cuando llegó el equipo. Sus vehículos rugieron por el camino de acceso, y los focos se encendieron como soles blancos, barriendo la tierra y la valla. En el instante en que la luz lo tocó, la entidad se movió. No huyó con pánico. Se apartó con una calma deliberada, suave, precisa, retrocedió un paso y se desvaneció en la oscuridad con esa velocidad imposible. En la misma fracción de segundo, las otras 3 firmas desaparecieron de mi pantalla térmica. Carver saltó del vehículo de cabeza antes de que éste se detuviera por completo. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta, que su equipo ya estaba abriendo. «Maldito idiota», escupió. Pero su voz sonaba más a cansancio que a rabia. «Acabas de confirmar lo que sospechábamos. Están escalando. No solo intentaban entrar en ese búnker, te estaban usando como cebo. Te estaban sacando». De vuelta en la estación, Carver se sentó frente a mí mientras su equipo revisaba el edificio, buscando algo. No dijo qué. «¿Cuánto tiempo llevan sabiendo lo que son?», pregunté. Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego, como si decidiera algo por dentro, habló. «Desde los años 50. No son de aquí. Ni de ningún lugar que entendamos». Se inclinó un poco, bajando la voz, como si el propio aire pudiera escuchar. El búnker al que intentan acceder contiene restos de otros como ellos. Especímenes de los primeros días, antes de que entendiéramos que no podíamos matarlos. Solo, contenerlos. Sentí un frío profundo atravesarme el estómago. ¿Y los soldados que desaparecieron en los 80? Carver no pestañeó. Lo mismo que casi te pasa esta noche. Las entidades no matan, Theodore. Ellas, toman. Apretó la mandíbula. No sabemos a dónde los llevan. Ni por qué. Pero los que son tomados, no regresan. ¿Por qué no evacuar? ¿Cerrar este lugar para siempre? Carver negó lentamente. Porque los búnkeres son lo único que los mantiene localizados. Si rompemos esos sellos y lo que hay dentro se dispersa, se extiende. Si abandonamos este valle, nos siguen. Se levantó, ya lista para irse. Mientras haya alguien aquí, vigilando, reportando, se quedan contenidos. Hizo una pausa, y por primera vez dudó en la palabra siguiente. En su mayoría. En su mayoría. Fue hacia la puerta y se detuvo un segundo, como si estuviera midiendo el peso de lo que iba a soltarme. La actividad está aumentando. Los intentos de violación del sello son cada vez más sofisticados. Creemos que se están preparando para algo. Un esfuerzo coordinado. Me miró por encima del hombro. Por eso te necesitamos aquí. Reportándolo todo. Dándonos aviso cuando por fin lo logren. Cuando, no sí. Y no apartó la vista al decirlo. Esa puerta no va a resistir más de una semana. Cuando falle, cuando entren y reclamen lo que les quitamos, tenemos que saberlo de inmediato. Entonces evacuamos.
Sellamos el valle de forma permanente. Y activamos las contingencias, para asegurarnos de que no salga nada. Me dejó solo con esa palabra rondándome la cabeza. Contingencias, en un valle militar cerrado, con búnkeres enterrados, y entidades que llevaban 70 años intentando recuperar a sus muertos. Me senté en el escritorio, mirando el teléfono rojo, y por fin entendí cuál era mi verdadera función. Yo no estaba allí para mantener los contenidos. Estaba allí para ser el canario en la mina, para avisar, con mi propia vida, el instante en que la contención fallara. Para que entonces ellos pudieran aplicar esa solución terrible que llevaban preparando desde el principio. En los monitores, el cuadrante oriental ardía en actividad. Los sensores se disparaban siguiendo patrones que, de pronto, se parecían demasiado a un lenguaje. Y la puerta de la instalación de almacenamiento 7, visible en la cámara de alta resolución, mostraba daños nuevos. Iban a atravesarla en cuestión de días. Quizá antes. Y yo estaría aquí. Solo, en esta estación, cuando ocurriera. La puerta de la instalación 7 cedió en mi noche número 43 en el Valle de Coro. Llevaba 6 días registrando su deterioro, observando en las cámaras de alta resolución cómo el metal se deformaba cada noche un poco más, como si algo lo estuviera doblando con paciencia. El equipo de Carver había dejado de intentar reforzarla después de la tercera noche. No tenía sentido. Cualquier fuerza que esas entidades pudieran ejercer superaba, con holgura, todo lo que la ingeniería humana pudiera resistir para siempre. La noche empezó con una normalidad casi insultante. Terminé el chequeo del sistema, registré las observaciones del día, nada fuera de lo común a plena luz, y me acomodé para otra vigilia larga, otra noche de vigilancia. La cuadrícula de sensores se extendía en mis pantallas como un campo de estrellas. Cada punto rojo era un posible disparo. Un aviso. Una señal. A las 20:34, 16 minutos antes de lo habitual, se activaron los primeros sensores. Pero no fue en el cuadrante oriental. Fue en todas partes. Vi cómo el panel se encendía de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sensores del perímetro. Sensores interiores. Cámaras de torre. Todo. Al mismo tiempo. La alarma, que solo había oído durante pruebas, lanzó su aullido ondulante. Me abalancé sobre la radio. Comando regional, aquí estación Kororo. Todos los sensores están activos. Repito, todos los sensores, en todo el valle. Esto no es un simulacro. La respuesta de Nan llegó con un ruido de fondo que jamás había escuchado, voces cruzadas, tonos de alarma, el sonido de gente moviéndose rápido, organizándose a la carrera. Estación Kororo. Lo vemos. Protocolos de emergencia en efecto. Mantenga su posición. No abandone la estación bajo ninguna circunstancia. Equipos de respuesta en camino. Tragué saliva. ¿Qué está pasando? Están coordinando. Todas las entidades del valle están activas al mismo tiempo. Teodore, escúchame con mucha atención. Lo que vas a presenciar es un evento de brecha. Y cuando ocurra, no si ocurre, sino cuando ocurra, debes presionar ese botón rojo de inmediato. ¿Entiendes? Miré el teléfono rojo sobre mi escritorio. Un solo botón, brillante bajo la luz del techo, como un ojo abierto. ¿Qué pasa cuando lo presiono? Hubo una pausa. Una de esas pausas que, por sí solas, ya son una respuesta. Protocolos de evacuación. Tendrás 30 minutos para llegar al punto de control norte. Después de eso, el valle se sella de forma permanente. No entra nada. No sale nada. ¿Y los equipos de respuesta? Ellos conocen el margen. Teodore, necesito que confirmes que lo entiendes. 30 minutos desde el instante en que pulses ese botón. Ni un segundo más. Asentí aunque nadie pudiera verme. Sentía la boca seca, como si el aire se hubiera vuelto polvo.
En los monitores, los vi. Firmas térmicas convergiendo desde todas las direcciones hacia la instalación 7. No 5. No 10. Docenas. Habían estado ocultas en las colinas, en los búnkeres, en lugares donde los sensores no alcanzaban. Y ahora se movían con un propósito único, uniforme, hacia esa puerta ya debilitada. Pasé de una cámara a otra, intentando contarlas. 20, 30, y seguían apareciendo desde la oscuridad con cada minuto. Algunas se desplazaban pegadas al suelo con ese movimiento fluido que ya había visto. Otras descendían por las laderas con una forma de moverse que no obedecía a la física normal. Demasiado rápido. Demasiado suave. Como si no caminaran, como si se deslizaran. Todas convergieron sobre el búnker. En la imagen térmica, formaron un círculo alrededor de la instalación 7. Y entonces, ante mis ojos, empezaron a moverse con patrones sincronizados. Como un ritual. Las firmas de calor pulsaban al mismo ritmo, iluminándose y apagándose en oleadas que recorrían la masa reunida. A las 9:47 atacaron la puerta. No con tanteos. No con pruebas. No con esos golpes medidos que había observado otras noches. Esto era un asalto coordinado. Varias entidades presionaron a la vez contra el metal debilitado, y la fuerza combinada hizo que la puerta chillara, incluso a más de 3 kilómetros de distancia. Lo escuché a través de las paredes de la estación, un grito largo, continuo, de acero torturado. La puerta resistió 3 minutos. Luego, con un sonido seco, como un disparo, las bisagras cedieron. En la cámara vi cómo la puerta se arrancaba del marco y caía hacia adentro, tragada por la negrura del búnker. Las entidades se quedaron inmóviles un instante, sus firmas térmicas quietas alrededor de la entrada abierta. Llevé la mano al teléfono rojo. No, la voz de Nan irrumpió por la radio normal. Aún no. Necesitamos confirmación de que están accediendo al contenido. Si solo dañan la puerta, pero no entran, todavía podemos salvar esto. Están entrando, dije, sin apartar la vista de la pantalla térmica. Las firmas empezaban a desaparecer al cruzar el umbral. Se desvanecían dentro de aquello que estuviera guardado ahí abajo. Espera mi marca, ordenó Naen. Vi a 20, 30, 40 entidades desfilar hacia el interior como una procesión. Se movían con propósito. Con una reverencia casi ceremonial. Y entonces, durante 5 minutos, no ocurrió nada. El valle se volvió silencioso. Los sensores dejaron de dispararse. La alarma se apagó. Hasta el mundo parecía contener el aliento. Comando regional, murmuré. Están todos dentro. Recibido. Permanezca a la espera. La primera entidad emergió del búnker a las 9:56. Y lo entendí al instante. Todo había cambiado. En la cámara térmica brillaba más que antes, como si llevara algo que irradiara calor. Cambié a la cámara visual y acerqué el zoom al máximo. Lo que vi me heló la sangre. Llevaba algo, pero no era equipo. No era tecnología. Era algo orgánico, envuelto en un material que podía ser de preservación, o podía ser otra cosa. Y lo cargaba con un cuidado inconfundible. Estaban recuperando a sus muertos. Más entidades salieron después, cada una con bultos similares. Formaron una fila. Una procesión fúnebre que se alejaba del búnker hacia la valla del este. Y mientras avanzaban, ocurrió algo peor. Los sensores a lo largo de su ruta empezaron a fallar. No a dispararse. A fallar. Se apagaban en mi panel. Se volvían negros, uno tras otro. Era como si dejaran a su paso una estela de zonas muertas. Comando regional, dije, con la garganta tensa. Los sensores se están apagando. Estoy perdiendo cobertura en el perímetro oriental. Lo vemos, Naen sonaba rígido, contenido. Teodore, presiona el botón.
Ahora. Presioné el botón rojo. El teléfono se activó al instante, y al otro lado respondió una voz que nunca había escuchado. Masculina. Cortante. Precisa, como una orden de combate. Estación Kororo. Aquí mando de contingencia. Protocolo de evacuación iniciado. Tiene 30 minutos desde la marca. Salga por el punto de control norte. Confirme. Tragué saliva. Confirmo. Punto norte. 30 minutos. Recibido. Todo el personal debe estar fuera del perímetro del valle antes de que expire el temporizador. Sin excepciones. Mando de contingencia, fuera. La línea murió. Agarré mi mochila de emergencia, lista desde el primer día, como dictaban los protocolos, y corrí hacia la puerta. Pero cuando mi mano tocó el picaporte, todos los monitores de la estación cambiaron a la vez, y mostraron la misma imagen. La valla del este. Lo que vi me clavó en el sitio. No se estaban yendo. Las entidades, cargando a sus muertos recuperados, no avanzaban hacia la libertad de las colinas. Se desplazaban por dentro del cercado, pegadas a la línea de la valla, avanzando hacia el norte. Hacia la estación. Hacia mí. Tomé la radio de servicio. Mando regional. No se están dispersando. Vienen aquí, todos. Vienen hacia la estación. Solo estática. Entonces, la voz de Nadine llegó deformada, como si estuviera atravesando agua sucia. Estación Kororo, la interferencia empeora, tienes que, ahora, 30 minutos. La transmisión se deshizo en ruido. Miré mi reloj. 27 minutos, hasta que lo que fuera que habían planeado entrara en efecto. El punto de control norte estaba a 8 millas por la carretera de acceso. Con mi camioneta podía llegar en 10 minutos, si salía ya. Pero algo me detuvo. Algo me obligó a quedarme mirando los monitores. Las entidades se estaban abriendo, repartiendo su formación, hasta formar una línea que cortaba el valle de lado a lado. Y en el centro de esa línea, moviéndose con esa gracia imposible, esa elegancia antinatural, venía el grande. El de 2 metros largos. El que yo había visto en la puerta. También cargaba algo, pero no como los otros. Su bulto era mayor. Estaba envuelto en una tela que parecía generar su propia luz, un resplandor frío, suave, y avanzaba directo hacia mi estación. Debí correr. Cada instinto me gritaba que me subiera a la camioneta y me fuera. Pero no pude apartar los ojos de aquella figura cruzando el valle oscuro con una intención demasiado clara. Había propósito en su movimiento. Algo que iba más allá de la simple defensa territorial, o de recuperar cadáveres. Se detuvo a 300 metros de la estación. En las cámaras era perfectamente visible. El resto de entidades también se detuvo, manteniendo la línea a través del valle, inmóviles, esperando. El grande bajó lo que cargaba al suelo con una precisión cuidadosa, casi ceremonial. Luego se irguió. Y miró directamente a la cámara. Directamente a mí. La radio crepitó. No era Nadine. No era Naen. No era ninguna voz que yo reconociera. Eran varias voces hablando al unísono, formando armónicos que no deberían existir en una garganta humana. Teodore Brille, sabemos que estás ahí. Sabemos que has estado observando. Se me entumecieron los dedos. Aún así, tomé la radio. ¿Cómo pueden? Esta frecuencia. Las voces no vacilaron. Siempre hemos entendido tus métodos de comunicación. Hemos escuchado desde que llegaste. Desde antes, cuando otros llegaron. Desde que este valle se convirtió en nuestra prisión. Mi garganta se secó. ¿Qué quieren? Mostrarte lo que has estado custodiando. Mostrarte lo que tu especie nos quitó, y por qué hemos intentado recuperarlo con tanta desesperación.
A través de la ventana vi al grande desatar el envoltorio. La tela cayó al suelo como piel vieja, y lo que apareció debajo hizo que mi mente tropezara, incapaz de procesarlo. Era un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Pero no se parecía a las entidades pálidas y alargadas que yo había estado viendo. Este era más pequeño. Más delicado. Y aun desde esa distancia, aun en la oscuridad, distinguí rasgos casi hermosos. Proporciones que sugerían paz, no esa eficiencia depredadora del resto. No somos invasores, continuaron las voces. Éramos exploradores. Científicos. Los que ustedes capturaron, diseccionaron, almacenaron y sellaron en instalaciones por todo su mundo, eran misiones de contacto pacíficas. La figura señaló el cuerpo dispuesto en el suelo. Esa, como diría tu especie, era una emisaria. Enviada para establecer comunicación. Su ejército capturó su nave en 1953, la encarceló, la estudió, y finalmente la mató cuando ya no pudo ofrecer datos útiles. Después guardaron sus restos aquí, en este lugar abandonado, esperando que nosotros olvidáramos. Miré el reloj. 22 minutos. Nunca olvidamos, dijeron. Hemos buscado a los nuestros durante décadas, según su tiempo. Este valle, estos búnkeres, contienen a 7 de nuestra especie. 7 que vinieron en paz y fueron recibidos con violencia. Un silencio pesado cayó sobre mí. Esta noche los reclamamos. Esta noche, por fin, los llevamos a casa. Tragué aire como si me faltara oxígeno. No puedo detenerlos, dije a la radio. Nunca estuve aquí para detenerlos. Las voces parecían, casi compasivas. Lo sabemos. Te pusieron aquí para observar. Para ser la alarma cuando lo lográramos. Tu especie se ha preparado para destruir este valle, para sellarlo tan profundamente que nada pueda escapar. Lo entendemos. Pero necesitábamos que tú lo entendieras primero. Que fueras testigo. Para que, en algún lugar, alguien conozca la verdad de lo que ocurrió aquí. El grande hizo un gesto. Y la línea entera se puso en movimiento. Pero no hacia la estación. Hacia el perímetro norte. Hacia las colinas. Avanzaban en formación, cada uno cargando a sus muertos, y cuando llegaron a la valla, no la treparon. No la cortaron. Simplemente, atravesaron. El material onduló como agua bajo su contacto, vibró, y luego volvió a endurecerse, como si nada hubiese pasado. En cuestión de minutos, todos habían cruzado la barrera y se perdían en la oscuridad. Todos, excepto el grande. Él permaneció frente a la estación, sosteniendo el cuerpo de la emisaria. Te dejamos una elección, Theodore Brille. Puedes huir de este valle, alcanzar tu punto de control, salvarte mientras tu especie destruye la evidencia de su crueldad, o puedes quedarte y ser testigo de lo que más temían, que alguien, por fin, entendiera lo que nos fue arrebatado. Miré el reloj. 19 minutos. Si me quedo, ¿qué me ocurrirá? La respuesta llegó sin prisa. Te convertirás en memoria. En registro imposible de borrar. Cuando este valle sea sellado, cuando tu especie crea que enterró sus secretos para siempre, tú permanecerás como testimonio. Las voces bajaron, como si se acercaran. No serás tomado por nosotros. No tomamos a quien no quiere. Pero quedarás preservado en este lugar, fuera del tiempo, hasta que algún día tu especie esté preparada para enfrentar lo que ha hecho. Miré los monitores, el valle vacío, la última formación alejándose con sus muertos hacia lo que aguardaba más allá de las colinas. Miré la mochila junto a la puerta. Miré las llaves de mi camioneta. 8 millas. 10 minutos. Y aún así, supe lo que iba a hacer. Me senté en el escritorio y abrí el libro de registro en una página limpia. Empecé a escribir. No en términos clínicos. En verdad cruda. Los soldados desaparecidos, llevados porque habían descubierto lo mismo que yo.
Las instalaciones de contención, los cuerpos de exploradores pacíficos almacenados como evidencia vergonzosa. La maquinaria del gobierno ocultando durante 70 años un primer contacto, porque había salido terriblemente mal. Miré el reloj. 15 minutos. A través de la ventana, el grande seguía esperando. Y detrás de él, el valle empezaba a cambiar. El aire temblaba como distorsión de calor, pero era frío. El suelo adquiría ese brillo tenue que las entidades parecían llevar en la piel. Un resplandor pálido, enfermizo. A los 10 minutos, la radio crepitó una última vez. La voz de Naen, clara ahora, desesperada. Teodore, por favor, sal. Sea lo que sea que te hayan dicho, lo que creas saber, no vale tu vida. Por favor. Apreté el botón. Naen, alguien tiene que recordar. Alguien tiene que estar aquí cuando algún día escabe en este lugar, cuando sea, y contarles lo que pasó de verdad. Que no éramos las víctimas. Éramos los agresores, y ellos vinieron en paz. Teodore. Apagué la radio. A los 5 minutos, la entidad de afuera se dio la vuelta y se alejó, dejando el cuerpo de la emisaria en el suelo, como una ofrenda. O como una acusación. Desapareció en las colinas. Y me quedé solo. A 1 minuto, la transformación se volvió visible incluso sin cámaras. El suelo del valle brillaba ya, una luz pálida extendiéndose desde el cuadrante este hacia afuera, como un amanecer, pero equivocado. Frío. Sin vida. Los búnkeres colapsaban hacia adentro, como si algo los estuviera vaciando desde el centro. La valla se disolvía en ese estado líquido, y esta vez no regresaba. Acero, todo se volvió blanco. Encontraron la estación 3 meses después, cuando la operación de sellado terminó y por fin enviaron equipos para verificar que el protocolo de contingencia había funcionado. El edificio estaba intacto. Preservado con una perfección inquietante. Atrapado en un valle que ya no existía del todo dentro del espacio normal. Dentro hallaron libros de registro llenos de observaciones meticulosas. Grabaciones que lo mostraban todo. Y sentado en el escritorio, como si se hubiera quedado dormido durante un turno tranquilo, encontraron al guardabosques Teodore Brille. No estaba muerto. Los escáneres médicos mostraban actividad cerebral, latido, respiración, pero no despertaba. No respondía a ningún estímulo. Su temperatura corporal era exactamente de 15 grados Celsius. Y no cambiaba. Lo trasladaron a una instalación que oficialmente no existe. Archivaron informes que seguirán clasificados durante otros 50 años. Y se esforzaron con desesperación por convencerse de que las entidades eran hostiles, de que la contención era necesaria, de que el costo estaba justificado. Pero a veces, los médicos que lo vigilan informan que Teodore se mueve dormido. Que sus labios forman palabras que nunca logran oír. Que sus ojos, aunque cerrados, siguen cosas que nadie más puede ver en la sala. Y en un valle que ahora existe en un estado de incertidumbre cuántica, sellado fuera del espacio-tiempo por los protocolos más agresivos que el gobierno pudo idear, sensores que ya no deberían existir siguen enviando señales que nadie debería poder recibir. Se activan cada noche. Todos. A la vez. Como si algo siguiera allí. Despierto. Esperando. Esperando el día en que la humanidad, por fin, esté lista para mirar de frente la verdad sobre lo que ocurrió en Coral Valley.